Denme un segundo que empiezo a grabar. Ahí está. Les consulto, ¿alguna duda, pregunta, algo que les haya surgido mientras leían el tema anterior? Notación científica, cómo hacer en la calculadora, qué es la biofísica. Si ustedes tienen alguna consulta, arrancamos, lo repasamos hasta que se entienda la temática y después, una vez que ustedes entiendan bien eso, pasamos a lo que es el módulo 2 que ya es un poquito más complejo, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes se saquen todas las dudas sobre el módulo 1 para poder arrancar bien con el módulo 2 y que no existan dudas. A mí lo único que me quedó pendiente fue la última parte de notación científica que no me quedó bien en claro Bien, cómo, viste que vos haces el cálculo y cómo los achicás, Mateo, al bien, a número. ver si Eso ahí voy a nomás. poner. Ahí un segundo comparto la pantalla entonces de lo que sería la clase anterior y vamos viendo. Profe, Fernando Maidana dice si le puede aceptar. De vuelta.
¿Qué onda? ¿Se le desconectó el profe? Sí, Ah, empezamos como la clase pasada. yo pensé que teníamos química ahora. Bien. Es impresionante cómo cuando pongo para grabar la clase, cómo se me tilda la computadora. Bien. No soy el único, profe, a mí también se me tilda. Muchas Pero clases es la aplicación de la Zoom, única. por lo visto. Bien. Mientras tanto, igual, vamos a ir, hasta que se me prenda otra vez la compu, vamos a ir repasando. eh, Profe, hay por- varios que están afuera esperando que lo Bien. acepte. Ahí creo que ya estarían la gran mayoría. De ahora en más me voy a quedar así con el celular aparte. Entonces, cualquier cosa que se corte la clase, podemos seguir por acá. Bien, con respecto a notación científica, ¿alguna otra duda aparte de la reducción de cómo hacer los números chicos? Los escucho. No, profe. Bien. Ahora igual cuando me cargue la pantalla, vamos a ir repasando, pero recuerden, nosotros teníamos un número, ¿sí? Que estaba representado con la letra A, y ese número, ¿cómo podía ser? A ver si alguien me quiere decir. ¿Recuerdan que tenían un rango de entre un número y otro número? Mayor a uno, menor a 10. Exactamente, tiene que ser mayor a 1 y menor a 10. Y a su vez, eso se va a multiplicar por una base. ¿Recuerdan de cuánto era la base, que esto era una constante? Por 10. Exactamente. Y después tenemos el exponente, que iba a ser lo que vamos a elevar justamente. Entonces, ese exponente a nosotros nos va a decir hacia dónde tenemos que mover de lugar la coma, si es hacia la izquierda o si es hacia la derecha, ¿sí? Generalmente, si el número es negativo,
la coma se va a mover de lugar hacia la izquierda, ¿sí? Porque el número se va a ir haciendo más pequeño. Y si nosotros tenemos un número positivo de exponente, la coma se va a ir moviendo hacia la derecha, ¿sí? Porque el número se va a ir haciendo más grande. Como bien recordemos lo que significaba lo que es la notación científica, es una forma justamente de abreviar y poder describir de una manera más sencilla al número, ¿sí? Para no poner, hay números que son enormes, que hasta son complicados de leerlos, ¿sí? De esta manera, con la notación científica, nosotros podemos ahorrarnos tiempo, obviamente, espacio, y es una forma más simple de describirlos. De cualquier manera, ahora ni bien inicie mi computadora, voy a poner el Power y lo vamos a ver. Profe, tengo una pregunta que me surgió recién. Sí, Pi. Cuando se la anotación científica, la coma En va calcu- cuenta, o sea, la coma, por ejemplo, pones la coma y el cero que va aparte se cuenta en la notación científica, o sea, sería un número más de los que están en la base, ¿no? O sea, elevados. el cero no se cuenta, ¿sí? Vieron que, por ejemplo, nosotros vamos moviendo en lugar la coma, el número se va haciendo más chico y la coma queda en un lugar. Lo que está, ahí ya voy a aceptar a los chicos, lo que está del otro lado de la coma siempre va a ser cero, ¿sí? Y ese cero no Ujú. se cuenta. ¿Por qué? Lo que nos está diciendo a nosotros es que es un número tan pequeño, ¿sí? Que está entre 0 y 1. Ok. Bien. Ahí los admití a los chicos. Ahora sí, chicos, ¿me pueden escuchar? Sí, profe, ahí se ve también la pantalla. Escucho, sí, pero bastante cortado. Ahora capaz que sí. Tenía prendidos los micrófonos de la computadora y del celular. Bien, ahora sí arrancamos con el segundo módulo, habiendo quedado claro lo que sería la parte de notación científica, del inicio de lo que sería la biofísica, ¿no? Y damos inicio a este segundo módulo. Bien, ¿cuáles van a ser los objetivos que nosotros vamos a tener entonces? Entender el concepto de lo que es un sistema, ¿sí? Un sistema físico y biofísico. Vamos a ver todos los conceptos, lo que lo componen, magnitudes, tipos y el sistema CGS y MKS. ¿Lo vieron al sistema CGS y MKS en la secundaria? En su paso o en alguna vez lo escucharon. No, profe. No, profe. Bien.
Puede ser que tenga que ver con las unidades de medida o nada que ver. Exactamente. Tiene que ver con las unidades de medida y es un sistema, la verdad, que hay que sentarse y leerlo, 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 porque no queda otra, ¿sí? Bien. Entonces, recordemos algo que yo les había comentado en la clase pasada. Hablábamos de método científico. ¿Se acuerdan que ustedes me comentaron más o menos qué era el método científico? Bueno, está ahí, pero a ver con sus palabras. Si alguno se anima, que lo hablamos. ¿Qué era ese método científico? ¿Qué nos ayudaba a hacer? Eran como, por lo que yo me acuerdo, son pasos, digamos, que vos tenés que hacer, realizar para descubrir, comprobar algo que sea verídico, ¿no? Una investigación, digamos. Perfecto. Me encantó esa definición. Entonces, como bien, vamos con lo que sería lo teórico, ¿no? Que es un conjunto de palabras que provienen del latín y del griego y significan camino hacia el conocimiento. Como bien dijo su compañero, son todos esos procedimientos, esos pasos que nosotros tenemos que llegar para eh, concretar algo que nosotros observamos y concluir con una hipótesis que nosotros nos planteamos, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir esto? Para obtener o producir un conocimiento en lo que serían las ciencias. Ahora obviamente nos estamos basando más que nada en las ciencias naturales. Por eso es el fiel aliado de todo lo que nosotros estudiamos y lo referido a la ciencia, ¿sí? Nosotros siempre para tener un conocimiento nuevo y el día de mañana que ustedes tengan que ver algún tipo de trabajo, algún tipo de nuevo reporte, de un nuevo descubrimiento, siempre tienen que ver que esté presente en ese estudio el método científico, porque mediante ese método científico nosotros lo podemos reproducir otra vez a ese estudio, ¿sí? Y en caso que nosotros notemos que hay alguna cosa que no es correcta, nosotros lo podemos refutar, ¿sí? Por eso, fíjense que allá abajo dice sustentado por la reproducibilidad, es decir, cualquier persona lo hace, yo lo tomo, lo puedo volver a hacer y en caso que yo demuestro que no se hizo correctamente o que yo obtuve otro resultado que, al que quiso realizar la otra persona o al que realizó la otra persona, y yo lo puedo refutar. Puedo decir, para mí esto no es así porque yo obtuve distintos resultados. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Entonces, esto es un poquito más de cómo fue en la parte histórica, ¿no? Cómo fue avanzando. Vemos que ya en la antigua Grecia, Aristóteles, Platón y Sócrates ya hablaban de una filosofía, una matemática lógica, ¿sí? Vemos estos en el medioevo también cómo se empieza a incorporar lo que es la filosofía, la medicina, acá ya aparece lo que es la medicina, y también se hablaba de la matemática y la astronomía, ¿sí? Estaban muy en auge lo que es los astros, y fíjense si ustedes ven un patrón, ¿sí? Que yo les decía la clase pasada. Así, lamentablemente, yo no soy muy amante de de la matemática, pero siempre está presente. Y la matemática siempre estuvo presente y va a estar presente porque nos regimos por la matemática. Lamentablemente a los que no nos gusta, es así. Así que no nos queda otra que amigarnos, ¿sí? Ahora sí, vamos a los benditos pasos, que me encanta esta imagen, cómo está dispuesto con memes, todos los pasos. ¿Alguno quiere leer y me quiere decir
su interpretación de esto. Los escucho. Y que para escribir al método científico sería de que son una serie de pasos que se basa, Exacto. que se basa en esos 5, digamos, que están escritos ahí. Que el primero sería la observación, después sería la formulación de hipótesis, donde se plantean ciertos conceptos, después está el experimento, la comprobación y la conclusión. Perfecto. Fíjense, les voy a dar un ejemplo, porque siempre los ejemplos es la mejor forma de entender eh, estas temáticas más que la teoría, pues muchas veces la teoría suele ser compleja y con los ejemplos nosotros podemos acercar y facilitar ese saber, ¿sí? Fíjense, en caso de lo primero que predomina es la observación, es decir, les pongo un ejemplo. Yo noto que el elevado consumo de azúcar, ¿sí?, se relaciona con la aparición de cáncer, cualquier tipo de cáncer, ¿sí? Entonces yo me planteo una pregunta. Esa pregunta sería, ¿es el azúcar un agente causal o predispone a la aparición de cáncer? Entonces, mi hipótesis sería que sí, ¿no? Y la predicción sería que aquellas personas que tienen un alto consumo de azúcar van a tener mayor predisposición para desarrollar cáncer, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Sí, Perfecto. Entonces, una vez que tenemos todo esto, podemos ir al análisis, hacer el experimento. Ponemos a un grupo de personas, las exponemos a un consumo elevado de azúcar y podemos ver si esa persona contrae o no cáncer, ¿sí? En base a estudios. Y ahí obtenemos los resultados. En caso que los resultados apoyen, sí, mi hipótesis, lo que yo preveía de este estudio, podemos formular una teoría. Pero ¿qué pasa si es todo lo contrario? ¿Sí? Si es todo lo contrario, justamente va a rechazar a lo que fue mi hipótesis. Si se vio, por ejemplo, que el consumo de azúcar no tiene nada que ver con la aparición de cáncer, va a rechazar lo que fue mi hipótesis. Ahora bien, esto, como yo les decía, yo tengo que poder, otra persona tiene que poder reproducirlo y en caso que algún paso que yo haya hecho o le dio algún resultado distinto, me lo puede refutar. ¿En qué sentido? Y les pongo un ejemplo. Según mis resultados, a mí me dieron que las personas que tienen un alto consumo de azúcar tienen más probabilidad de contraer cáncer, ¿sí? Pero otra persona reproduciendo el estudio me dice que yo no tuve en cuenta determinados factores, como por ejemplo la falta de actividad física, una correcta alimentación, ¿sí? Un entorno en el que se desenvuelve la persona que no sea tan estresante, que le provoque un estrés a la persona, y de esa manera me dice, no solo es el azúcar, ¿sí?, sino también todo lo otro que nombramos anteriormente son factores que predisponen al estrés, al cáncer, la genética, por ejemplo, y ahí de esa manera la otra persona puede refutar lo que fue mi teoría, porque me dice, vos estás mirando una sola cosa, pero no estás mirando todos los factores que van a atravesar a esa persona. ¿Quedó claro? sí, Sí, profe. Por eso van a ir viendo que la medicina, todo lo que engloba la medicina, no es 1 más 1 = 2. Todo lo que engloba las ciencias generales, ¿sí? No es 1 más 1 = 2. A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad estudiando nutrición, había cosas que yo las daba por sabidas y sí, a ella acepto. Denme un segundo.
Bien. Ahí en teoría está admitiendo a la compañera. Cualquier cosa que no la admita me avisan y vuelvo a salir. Sí. Les decía, cuando yo estudiaba, había determinadas cosas que nosotros la tomábamos como cierta, que después con el avance de lo que es la ciencia, refutaban la gran mayoría de cosas que yo ya las daba por sabida, como un saber que era irrefutable, ¿sí? Y esto les va a pasar siempre. A medida que ustedes van avanzando por lo que es la carrera, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que nosotros las estudiamos y después nos recibimos y salen cada vez actualizaciones que pueden llegar a refutar justamente a lo que nosotros utilizamos y los damos por sabido. ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto. Bien. Ahora sí. Aguante el método científico, dice Mati ahí. Ahora arrancamos con el módulo 2, ¿sí? La verdad que es un poquito más complejo de lo que fue la clase pasada, así que les voy a pedir, por favor, que cualquier cosita me paren, vamos de a poco, lo repetimos, todo para que les quede lo más claro posible. Bien, un sistema, ¿sí? ¿Qué es? Va a ser una porción del universo que voluntariamente va a ser aislada para poder estudiarla, ¿sí? Vamos primero con la teoría y después les daré ejemplos, como siempre. Es un estudio profundo del mismo dentro de cada contexto sin fragmentar el conocimiento. De esta manera nosotros lo vamos a poder estudiar a fondo, ¿sí? Va a permitir conocer lo que es la naturaleza, las cualidades, para luego poder hallar denominadores comunes, asociar, integrar y poder relacionarlos, ¿sí? Va a ser un objeto compuesto. Imagínense, el universo sería el todo, ¿sí? Si nosotros tenemos que estudiar el consumo, por ejemplo, o, a ver, las lesiones más frecuentes que se ven en la población argentina. Imagínense si nosotros tenemos que estudiar el universo completo, que sería cada habitante de Argentina, ¿sí? Primero que sería larguísimo el estudio. Imagínense lo que sería recorrer a todos los habitantes. Tenemos que tener datos de censos, sería muy costoso. Entonces, ¿de qué manera ustedes se imaginan poder hacer un estudio, ¿sí?, que incluya a esa población? Los escucho. Puede ser, profe, juntando pequeños grupos, porque dependiendo las casas, cuántos viven en una casa, y ir como sumando. Exactamente. Nosotros vamos a buscar justamente, como bien dice ahí, denominadores comunes y vamos a extraer a un sistema de ese universo, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder después, una vez que tengamos esos resultados, extrapolarlos y tener un conocimiento más cercano a lo que sería el universo. El universo es muy difícil de estudiar y aparte, imagínense a lo que sería a nivel de estudio, sería muy costoso, duraría mucho tiempo. Entonces, la mejor forma de nosotros obtener lo más cercano al denominador común de este universo es a través del sistema. El sistema nos va a dar un pantallazo de lo que sería el universo. ¿Queda claro? Sí, Perfecto. profe. Y Bien. Vamos a ver estos ejemplos que son hermosos, ¿sí?, de lo que sería un sistema. En la parte biológica veríamos que tenemos a la célula, ¿no?, en la cual nosotros vemos este sistema material biológico que va a estar compuesto por organelas que van a estar interrelacionadas entre sí para darle un mejor funcionamiento a la célula, para aprovechar al máximo el funcionamiento de la célula.
¿Vieron lo que son las organelas? ¿Saben lo que son? Sí, Perfecto. Entonces, como ven, dentro de la célula nosotros tenemos distintos tipos de organelas, lo que es el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico rugoso, el liso, tenemos la mitocondria, la principal, y todos estos van a interactuar entre sí para darle el mejor funcionamiento a la célula. La célula es la unidad indispensable y mínima del organismo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el ejemplo de un sistema. Nosotros estamos aislando de la totalidad, estamos teniendo la célula, y en base a eso nosotros podemos saber, podemos sacar el universo, ¿sí? Podemos tener un pantallazo del universo que sería justamente el organismo o el tejido que nosotros querramos estudiar. Pasando a lo que es la química, vamos a ver que tenemos una molécula, que es un sistema químico compuesto por átomos unidos por enlaces químicos. Un ejemplo, claro ejemplo, es el agua, ¿sí? Tenemos una molécula de hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno y de oxígeno, ¿sí? H2O, que van a estar unidas por los enlaces, que en este caso serían los puentes de hidrógeno, un enlace covalente. Entonces ahí tenemos una molécula. Y por último tenemos un átomo, que es la unidad más pequeña, ¿sí? De lo que sería una sustancia. Acá ya vamos a la parte física, que está compuesto por protones y neutrones. Pueden ver que en el centro nosotros tenemos los protones y neutrones, y alrededor de la misma van a estar girando los electrones en las órbitas, ¿no? Hasta acá. Este ejemplo. ¿Alguna duda de este ejemplo? ¿O podemos seguir? ¿Quieren unos minutos para copiar eso? Sí, profe. Perfecto. Le doy un minutito para copiar. Porque me parece importante que vayan reconociendo ya. ¿Vieron cómo acá vamos integrando lo que es la parte de todo lo que sería biofísica? Estamos viendo la parte de la parte biológica, la parte química, la parte física. Y aunque no crean, todo esto interactúa dentro del organismo. Van a ver lo importante que son las moléculas de agua, después más adelante, lo que la importancia de las organelas, las funciones que tienen, ¿sí? Cómo la parte física, el entorno que rodea a la persona, la atraviesa y va a interactuar con nosotros. Bien, seguimos. Para finalizar, vamos a dar otro ejemplo, ¿sí? Este es el más lindo porque a partir de acá ya nos empezamos a adentrar un poquito más en lo que es el organismo, ¿sí? Tenemos a la masa muscular, que ustedes después, más adelante, ya lo que es ahora la preparación para el ingreso ya la van a empezar a ver, la van a dominar. Y después en lo que es la carrera, la van a recontra ver, ¿sí? Entonces, vemos que es un sistema sobre el cual va a actuar una corriente eléctrica biológica para que se produzca una contracción, ¿sí? Ustedes ven, lamentablemente no puedo mostrar con cursor, pero ven que tenemos un hueso, ¿sí? ¿Lo pueden apreciar? Sí, profe. sí, ¿Ven eso blanquito que está pegado al hueso? Que está con un color un poquito más claro que lo que sería el tejido muscular. Eso es el tendón, ¿sí? El tendón a nosotros nos va a dar una inserción, ¿sí? Que se inserte ese tejido muscular en lo que sería el hueso y le va a servir de sostén. Y luego vamos viendo el tejido muscular, que vamos a tener lo que es el perimicio, el endomicio, la fibra muscular, y se va haciendo más chiquita, ¿sí? Hasta lo último que ustedes ven es la fibra muscular. Ahora ustedes vieron más o menos lo que es un poquito la contracción muscular.
Ese profe cuando se contrae se relaja el músculo, creo. Exactamente, Se bombea sangre al músculo. exactamente. Bien, pero ¿y cómo se va a realizar esa contracción? Nosotros vamos a tener unos nervios, ¿sí? Que se van a depositar sobre la fibra muscular. ¿Y qué va a pasar? Nos va a dar una descarga eléctrica, una corriente eléctrica, ¿sí? Esto es muy a grandes rasgos, ¿no? La verdad es que junto con esta corriente eléctrica, después hay una parte muy bioquímica que nos explica lo que es la contracción muscular, más compleja, ¿sí? Pero ustedes imagínense que se van a depositar sobre ese tejido muscular unos nervios que van a generar una descarga, ¿sí? Una corriente eléctrica, que eso va a permitir que el músculo se contraiga, ¿sí? Y luego, cuando termina esa corriente eléctrica, el músculo se va a relajar. ¿Queda claro? ¿Se lo imaginan? Profe, puede Sí, ser que también nos dijeron, o sea, aparte, aparte de lo que vos estás diciendo, que se contrae y se relaja el músculo por el REL que tira, que tira suelta, calcio. suelta calcio, sí, y después para que se relaje lo vuelve a aspirar, digamos, al calcio. Exactamente. Yo la verdad no quería adentrarme tanto, más que nada para no complicarlos a ustedes, porque no sé si lo vieron en lo que fue ahora el cursado. Pero sí, pasa exactamente eso. A través de esa descarga, esa corriente, ¿sí? Se van a liberar los canales de calcio y con el calcio va acompañado lo que es la contracción muscular, ¿sí? Luego se relaja de tal manera que ese calcio vuelva a ingresar al retículo endoplásmico y de esa manera se produce la relajación. Después, si les parece, hay un video muy didáctico que explica cómo se realiza lo que es la contracción muscular y la relajación, ¿no? Van a ver que tenemos distintos tipos de tejidos. Tenemos el tejido muscular, el músculo cardíaco, el esquelético, el rugoso y el liso, ¿sí? Uno va a ser voluntario, otro va a ser eh, involuntario, pero está muy bueno y me encanta, la verdad, que lo sepan con esa profundidad con respecto a los canales de calcio. Pero después les voy a mostrar un video que la verdad es muy didáctico, en el cual yo con ese video pude entender bien para, más que nada para el ingreso, ¿sí? Así que después les paso el videito. ¿Queda claro entonces esta parte de la contracción? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a ver que dentro del sistema, ¿sí? Vamos a reconocer tres elementos fundamentales. El sistema propiamente dicho, ¿sí? Que en el ejemplo anterior sería la masa muscular, ese tejido muscular, ese va a ser nuestro sistema, ¿sí? Vamos a tener un estímulo que nos va a dar una respuesta. Ese estímulo va a ser la corriente eléctrica que va a viajar por esos filetes nerviosos y que va a dar como respuesta la contracción muscular. Entonces, tenemos el tejido muscular, los nervios que van a estar sobre ese tejido, que van a generar una descarga eléctrica para que como respuesta se produzca la contracción muscular. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, quedó claro, profe. Yo por ahí, chicos, soy muy insistente con si queda claro o no, más que nada para que ustedes me digan y poder ver si por ahí entendieron o no están muy perdidos. Por ahí soy muy repetitivo en eso, así que aprovechen y no tengan miedo porque lo vamos a volver a repasar hasta que se entienda. Entiendo que encima, más que nada, ustedes tienen que empezar a entender y dominar esto, más que nada porque se va complicando de a poquito, ¿sí?
Entonces, la idea es que no se queden y que podamos ir todos juntos para poder entender. Profe, yo le quería preguntar Sí, algo. pregunte. ¿Siempre va a tener un estímulo y una respuesta o hay excepciones? En la teoría dice que siempre va a tener un estímulo, ¿sí? Fisiológicamente, generalmente siempre suele haber estímulo, pero vamos a ver que no. Ustedes sepan que generalmente no hay situaciones en las cuales no vamos a obtener una respuesta, ¿sí? Pero eso es un poco más complejo, ¿sí? Se suele ver más que nada en patologías, pero en lo que vemos ahora, siempre va a haber una respuesta, ¿sí? Existen determinadas situaciones, los espasmos musculares, muchas veces porque quedan muy estimuladas esas fibras nerviosas, ¿sí? O tenemos, entonces, eh, hay mucha descarga, mucho calcio circulando dentro de la célula, por eso muchas veces se producen esos espasmos, o si perdura un poquito más en el tiempo, vamos a ver los calambres, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros estamos expuestos a actividad física a la cual nosotros no estamos acostumbrados, ¿sí? Queda mucho calcio circulando dentro de lo que es las células y eso hace que haya una mayor contracción, ¿sí? Entonces, a las organelas les es más complicado tomar ese calcio, meterlo a través de la calcecuestrina y que no quede tanto tiempo contraída la célula. Sí, se podría considerar como un estímulo. Exactamente, buen ejemplo. Bien. ¿Alguna consulta? Profe, ¿será que tenés algún ejemplo más para decir? Bien. Lo vamos a ver un ejemplo sacando lo que es la corriente eléctrica. Imagínense, y este para mí está más bueno, imagínense que ustedes no comieron hace 12 horas, están en ayuno, ¿sí? Y obviamente empieza a agarrar ese hambre voraz que queremos devorar todo. Y pasamos por eh, un McDonald's o Burger King o los que les gustan. Yo, por ejemplo, soy fanático del asado y me muero por el asado. Entonces, cuando nosotros observamos, olfateamos alguna comida que nos gusta, ese, por ejemplo, sería un estímulo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el cuerpo automáticamente? Empieza a segregar saliva. ¿No les pasó? A mí me pasa, por ejemplo, cuando tengo Sí, hambre y profe. paso por... Es, pasa. A mí me pasa que cuando tengo hambre y paso por algún lugar de comida y olfateo nomás ese aroma, automáticamente empezamos a segregar saliva. Claro, en ese caso sería involuntario, ¿sí? Acá lo que estamos, independientemente si es voluntario o no, estamos viendo sistema, estímulo y la respuesta. Entonces, automáticamente vamos a empezar a segregar saliva. Ahí estamos obteniendo la respuesta, ¿sí? Y el sistema va a hacer justamente todo lo que sería la cavidad bucal con, en este caso, las glándulas que van a producir esa saliva. Entonces, a través de lo que es el olfato, de lo que es la vista, nosotros lo vamos a estar estimulando para que se produzca una respuesta. ¿Queda claro? Que la respuesta sería la segregación de saliva. Hay igual un ejemplo similar más adelante. ¿Queda claro? También entraría el sistema digestivo, ¿sí? Esto les comento. eh, Antes que ingrese el alimento, ¿sí? El páncreas,
los jugos digestivos ya se empiezan a preparar para la digestión del alimento, ¿sí? Ni hablar cuando tenemos el alimento en la boca. Antes que llegue a lo que es estómago, exactamente, ¿a quién no le pasó que tiene hambre y empieza a hacer ruido? Se empieza a estimular nuestro sistema digestivo, nuestro aparato digestivo, y nos empieza a decir que indirectamente le demos comida a través de los ruidos, de por ahí las contracciones que nosotros tenemos de hambre. Todas esas son respuestas a un estímulo. Bien. Entonces ahí estamos viendo que tenemos dos tipos de sistemas, ¿no? Un sistema físico y un sistema biofísico. En el físico vamos a ver que está compuesto por elementos inanimados. ¿Qué significa elementos inanimados? Elementos que no tienen vida, ¿sí? O sea, no serían elementos biológicos. El claro ejemplo es la piedra y el martillo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver que se va a producir una fragmentación. Y en el biofísico, nosotros vamos a tener que ya está compuesto por más elementos, ¿sí? Elementos físicos y biológicos. ¿Cómo van a interactuar estos? Vamos a poder aplicar ciencias exactas, como lo son la física y la matemática, y una ciencia que no es para nada exacta, la cual es la biología, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Para estudiar nuestro objetivo de estudio, que en este caso sería el hombre. Ahora vamos a ver igual un ejemplo para que quede más claro. En este caso, con respecto a Profe, lo que es el... Sí, ¿podemos ver un poquito la diapositiva anterior? ahí está. Está, profe. Perfecto. Chicos, cuando quieran volver me avisan, paramos, no hay ningún problema. Bien. Con respecto al sistema físico, ¿sí? Es aquel cuyos componentes son inanimados, como habíamos dicho anteriormente. En este caso tenemos el martillo y la piedra, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos un golpe de martillo sobre esta piedra, vamos a conseguir que la piedra se fragmente, se rompa en pequeños pedazos, ¿sí? Entonces tendríamos que el sistema sería la piedra, el estímulo va a ser el golpe con el martillo, ¿sí? Y la respuesta que va a dar va a ser esa rotura, esa fragmentación de lo que sería la piedra en pequeños trozos, ¿sí? Acá, como bien dice la teoría, podemos reconocer fácilmente que ningún elemento es biológico porque no tiene vida, ¿sí? Por lo tanto, es física pura, ¿sí? Y acá tenemos una de las principales diferencias entre el físico y el biológico. ¿Podemos seguir al biológico? Sí, profe. Bien. Biofísico, ¿sí? El cual va a ser el de mayor interés, obviamente, porque vamos a tener elementos animados y también elementos inanimados, ¿sí? Son una perfecta combinación que van a demostrar la manera de las ciencias exactas, como habíamos dicho anteriormente, lo que es la física, la matemática, y van a colaborar, nos van a ayudar a entender a la biología, ¿sí? Para poder interpretar, reproducir o medir los fenómenos que van a pasar justamente en nuestro organismo. Por eso, como yo les decía anteriormente, van a ver que la física y la matemática son eslabones indispensables para nosotros poder entender qué sucede dentro de nuestro organismo. Obviamente, junto con biología básica, ¿no? Pero es tan complejo y casi perfecto nuestro organismo que necesitamos de todas estas bases para poder entenderlo.
a medida que vamos a ir pasando por lo que es las distintas temáticas y lo vamos asociando más, voy a buscar también darles ejemplos más relacionados con el organismo para que se haga más fácil y divertido, ¿no? De entender. Bien. Acá vemos como, por ejemplo, tenemos el universo. Sí, Físico. ¿quiere que vuelva a la diapositiva anterior? Ahí. Justo se me cortó el internet, si puede volver a explicar el biofísico. Sí, básicamente van a estar interactuando lo que es la física y las ciencias exactas, ¿no? Como la matemática, la física, la cual puede estar compuesta por elementos inanimados, con lo que sería la biología, ¿sí? Que en la biología, como bien habíamos visto en la clase pasada, está compuesta, es el estudio de los seres vivos. Entonces, nosotros teniendo esta base de física y matemática, y obviamente de biología, vamos a poder entender todos los sucesos que van a pasar dentro de nuestro organismo. ¿Sí? Gracias. Bien. Volvíamos acá a lo que teníamos del universo, ¿sí? El sistema, que vemos que es una porción de lo que sería el universo. Y esto es importante. No solo, y esto que les quede también ya para cuando se desempeñen en su carrera, que acá van a ingresar todos, espero que ingresen todos, no hay que estudiar al individuo por sí solo, ¿sí? Tienen que tener en cuenta todo el entorno que va a atravesar a ese individuo o a esos individuos, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos tener, tanto si estudiamos a un individuo particular o a un grupo de personas, un parámetro más cercano a lo que sería el universo, ¿sí? Esta imagen está bastante buena para entenderlo, lo que es el sistema, el universo y cómo van a interactuar mediante lo que sería el entorno. Entonces, objetivo inicial. Vamos a tener el hombre sano, ¿no? Durante la carrera, ese hombre vamos a ver que puede estar enfermo. Vamos a tener un hombre enfermo, ¿sí? Y como bien les decía anteriormente, hay que tener en cuenta todo el entorno. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué ejemplo se imaginan? Los quiero escuchar a ustedes. De la gripe puede ser, porque no siempre es causada por los mismos síntomas, o al menos en teoría. Ujú. Vamos a llevarlo a ver un poquito a deporte. Las Una partes, Ustedes, lesión. la rotura, por ejemplo, los ligamentos, la rodilla. exactamente. Vamos a ponerlo de ejemplo a Messi. Messi hubo una temporada en la cual tenía lesiones muy seguidas, ¿sí? De tal manera que ella se empezó a volver crónica. Entonces a ella tenemos a la persona, al hombre enfermo, ¿sí? Que sería Messi con sus lesiones, independientemente si sea desgarro, si sea esguince, lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que ver el entorno de la persona. Messi en ese momento estaba pasando, si no me equivoco, cerca del Mundial, se acercaba el Mundial, estaba atravesado por un estrés. También cuando empiezan a analizar lo que es su alimentación, empiezan a ver que su alimentación no era la adecuada. Entonces, a partir de todo eso, nosotros tenemos un parámetro para poder iniciar un tratamiento, la rehabilitación y, si es posible, la cura, ¿sí? De todo lo que sería esa problemática que está afectando al hombre enfermo, ¿sí? A través de esta vamos a poder pasar del hombre enfermo al hombre sano. Obviamente, a partir de todo esto que afectaba a Messi, mediante lo que es la rehabilitación,
a través de fisioterapia, de kinesiología, Messi pudo salir adelante y hoy en día ustedes podrán ver que es muy difícil ver una lesión de Messi, porque es verdaderamente un profesional con todas las letras. ¿Quedó claro con ese ejemplo? Si no, buscamos otros. O si ustedes me quieren decir algún otro. Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Ronaldo también. Ronaldo es una persona que eh, entrena mucho, es impresionante cómo se cuida, pero ustedes, hay muchas veces que se ve que ante el fallecimiento de uno de sus hijos, si no me equivoco, cómo disminuyó el nivel de él. Entonces, ahí vemos cómo el entorno afecta justamente a este hombre, que independientemente de que no sea considerado sano, entre comillas, hay muchos estrés, muchos factores que lo van a estar eh, afectando, ¿sí? Entonces, de esta parte va a actuar otra rama, que sería la parte de psicología, la cual va a tratar a esa persona para poder generar una rehabilitación. Profe, ¿puede pasar también que no se terminen de recuperar, como por ejemplo del potro y su rodilla? Exactamente. Existen muchos casos en los cuales ya es tal el deterioro que la persona lamentablemente vive con dolores y la única forma de calmar esos dolores es a través de analgésicos. Eh, Hay muchos deportistas, por ejemplo, Batistuta, ¿sí? Era una persona la cual relataba que no podía estar parado de los dolores, ni siquiera acostado, y hay veces en que lo único que nosotros podemos hacer desde nuestro lugar es disminuir la sintomatología, ¿sí? Hacemos un tratamiento para disminuir esa sintomatología. Lo llevamos al cáncer. Hay muchas veces que el cáncer hace metástasis, ¿sí? Y lamentablemente ya no se puede hacer nada ante ese paciente y lo único que nosotros podemos hacer es un tratamiento para disminuir un poco lo que es la dolencia y la sintomatología. Muchas veces estos pacientes se encuentran en tratamiento paliativo, se denomina. Profe, ¿no es un sistema de drenaje que le hacen a la rodilla? Generalmente sí, pero Profe, existen, sí, no, yo te quería dar, tipo, te quería preguntar por un ejemplo de un familiar sí, que mi papá toda la vida jugó al fútbol y se rompió los ligamentos y ujú, se operó y le pusieron 2 tornillos, pero él a partir de esa operación está condenado a hacer ejercicio toda su vida, porque ponele, ahora terminó el torneo y no está yendo al gimnasio y los músculos, lo que sería el cuádriceps, se pone como más débil, sería más flojo, y él al caminar siente pinchazos en donde están los tornillos. O sea que aunque no esté jugando, igual nomás tiene que ir al gimnasio porque al fortalecer el músculo previenen los dolores que ya le quedaron. exactamente. Yo les voy a decir una realidad, chicos, y es que toda nuestra vida y todos, sin excepción, tenemos que realizar actividad física. Ustedes no se dan una idea la importancia de lo que es mantener la masa muscular. Ni hablar para el día de mañana que nosotros lleguemos a determinada edad, ¿sí? En la cual nos cueste pararnos, nos cueste hacer determinados movimientos que hoy en día los hacemos fácil. Entonces, durante toda nuestra vida deberíamos realizar actividad física, ¿sí? No solo también para la parte estética, para la parte de salud. Es impresionante los beneficios que tiene. Y hay muchas personas, como bien comentabas, hay el caso de determinados deportistas, ¿no? En el cual muchas veces ya nuestro sistema inmune ya actúa ante esa lesión, ¿no?
y a lo primero que hace es la retención de líquidos. Tengo el caso de mi papá, por ejemplo, que también tuvo una rotura de ligamentos y cada vez que juega al fútbol, mi papá ya tiene 60 años, cada vez que juega al fútbol tiene retención de líquidos, sí, en lo que sería la rodilla. Pero lamentablemente ya es así. Solamente se puede disminuir, mejorar lo que es la actividad física, lo que es la alimentación, ¿sí? Indispensable lo que es la parte de fuerza, más que nada para que, como bien dijo su compañero en el chat, esos músculos no se atrofien, ¿sí? Que disminuyan esa densidad. La falla renal es más otra cosa, ¿sí? Es más por la pérdida de albúmina, ¿no? Que no los quiero llenar de información, pero si esa pérdida de albúmina suele generar la retención de líquidos que causa edemas. Bien, para no irnos tanto de tema, ¿queda claro entonces el ejemplo de el hombre sano y el hombre enfermo? Y cómo nosotros lo vamos a abordar, y cómo a su vez no hay que tener en cuenta solo al individuo, sino a todo el entorno que lo rodea. Sí, profe, se entendió. Bien, seguimos. Este es un ejemplo parecido al que les había dicho yo, en el cual vamos a introducir un alimento en nuestra boca y automáticamente vamos a tener secreción salival para que se forme el bolo alimenticio, se lubrique, pueda pasar por el esófago, ¿sí? Y que de esa manera también nosotros en la saliva tenemos enzimas que van a degradar ese alimento. Entonces tenemos el sistema, que sería la boca junto con sus glándulas salivales, el estímulo, que va a ser el introducir el alimento, aunque previamente desde los que serían los sentidos, nosotros ya podemos tener una respuesta sin necesidad de introducir el alimento, ¿no? Y eso va a provocar una respuesta que va a ser la secreción salival. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Pero a su vez, vamos a ver que estos estímulos pueden ser tanto físicos, químicos o biológicos. Con respecto a los físicos, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, tienen frío, ¿qué es lo primero que van a notar en su organismo cuando tienen frío? ¿Piel de gallina? Exactamente. Esa piel de gallina, ¿sí? A nosotros nos sirve para mantener el calor dentro de nuestro organismo, para mantener la temperatura. A su vez, otra cosa que vamos a ver es el tiriteo, ¿sí? Empezamos a tiritar. ¿Saben lo que es tiritar, no? Sí, sí. Exacto. Sí. Es una adaptación fisiológica de nuestro organismo, ¿sí? Para mantener el calor. Entonces, a nosotros generar esa contracción involuntaria, estamos generando energía, estamos gastando energía, y con la energía va a haber calor. A partir de eso, nuestro cuerpo va a mantener lo que es la temperatura corporal. Otro ejemplo, estamos a oscuras y prendo la luz, ¿sí? ¿Qué piensan que va a pasar con sus ojos? Los Entran vamos en a total. cerrar porque es mucha luz o sea, estuvimos en la oscuridad, estábamos acostumbrados a no tener luz. Exactamente. Nuestro organismo ya se acostumbró a esa oscuridad, ¿sí? Que al tener, a nosotros prender la luz y tener ese estímulo tan fuerte, lo primero que hace nuestra pupila se contrae, de manera que así no ingrese. Exactamente, nuestros ojos estaban dilatados. ¿Por qué? Porque en la oscuridad lo que hace nuestra pupila es dilatarse, ¿sí? Para poder ampliar
el campo visual. Una vez que nosotros tenemos ese estímulo tan fuerte como es la luz, lo primero que va a hacer nuestra pupila es contraerse, ¿sí? Entonces, de manera que no afecte, en este caso, a nuestro nervio óptico. Exactamente. Y aparte va a mejorar lo que es la visión a través de ese nuevo estímulo. Se va a adaptar. ¿Queda claro este ejemplo entonces del frío, el calor, la luz? Sí, eso pasa para la gente que tiene anteojos también. Ahora vamos con los estímulos químicos, ¿sí? Les doy un ejemplo. Nosotros nos agarra ganas de vomitar. ¿Qué es lo primero que pasa previo a que nosotros querramos vomitar? Te da El náusea. malestar en la panza. Sí, ahora comienza con las náuseas, que es esa sensación, ¿sí? Pero ¿no les pasa que previo al vómito ustedes empiezan a segregar mucha saliva? Sí, ¿Saben por qué es eso? ¿Se imaginan? Puede Bueno, ser algo de deshidratación o nada que ver. no. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vomitamos, ¿sí? Largamos, ¿sí? Sacamos hacia el exterior contenido que se encuentra en los jugos gástricos, ¿sí? Ese contenido es muy ácido, el ácido clorhídrico justamente que nosotros tenemos en el estómago. Entonces, de manera que no se dañe la cavidad de la boca y tanto el esófago, exacto, el pH de la saliva va a ser un poco más básico y va a contrarrestar ese pH ácido del estómago. Entonces, una manera del organismo de no generarnos daño y protegernos ante ese vómito. Exacto. Siempre previo al vómito vamos a empezar a salivar mucho. De esa manera estamos protegiendo a esas mucosas, ¿sí? Del organismo para que no sean dañadas por ese ácido que proviene del estómago. ¿Se entiende? Perfecto. Y estímulos biológicos. Si yo les digo bacterias, virus, hongos, ¿qué es lo primero que actúa cuando ingresa un agente extraño a nuestro organismo? El sistema inmune. Exacto, el sistema Hay una inmune. barrera. Vamos a tener diversas barreras, ¿sí? Que van a actuar ante estos estímulos, ¿sí? Y van a generar unas respuestas. Vieron que en todos los ejemplos que nosotros vimos de los distintos estímulos, en todos vamos a tener una respuesta que va a generar nuestro organismo a manera de protegernos, tanto en las bacterias, virus y hongos, como en los ácidos, como en el calor, en el frío, en la luz. Siempre nuestro organismo, ante esas respuestas y que detecta que pueda llegar a dañarnos, va a generar una respuesta que va a protegernos, ¿sí? Profe, la respuesta, por ejemplo, del sistema inmunológico, según lo que nos explicaron, es que cuando entra una bacteria, por así decirlo, cuando nos enfermamos es la respuesta de que el sistema inmunológico está funcionando bien y está tratando E- de eh, eliminar, por así decirlo, la bacteria a través de la enfermedad. Exactamente. Van a ver que van a tener distintas respuestas, como por ejemplo la elevación de la temperatura, ya que esto dificulta la reproducción de los agentes, tanto bacterias, virus, y ustedes dicen por ahí, es muy molesto estar con temperatura, ¿sí? Cuando te empezamos a tener fiebre, pero es una correcta respuesta de nuestro organismo, es decir, de esa manera nosotros nos damos cuenta que el organismo está funcionando correctamente y está actuando
correctamente ante ese agente externo, ¿sí? Entonces, de cualquier manera, nosotros tenemos múltiples barreras por las cuales nuestro organismo va a defendernos de estos agentes externos, tanto barreras externas como barreras internas, ¿sí? ¿Seguimos con los sarpullidos? Sí. Eso es más que nada, a su vez, también como una defensa, es una forma de una manifestación por la cual nosotros podemos determinar que nuestro organismo está atravesando por algo que es algo que lo está afectando, ¿sí? Y en el caso de la varicela, profe, En el caso de la varicela va a ser también una respuesta inmune ante el virus herpes zóster, ¿sí? Generalmente es el que causa la varicela. Y nuestro organismo lo que va a hacer es generar una respuesta y a su vez interpretarla así para que quede de manera permanente. Por eso vieron que muchas veces cuando te contagias una vez de varicela, ya no te podés volver a contagiar de varicela, porque tu cuerpo ya generó memoria ante ese agente, ¿sí? Hola, hola. Bien. ¿Me escuchan? Se me cortó un ratito. ¿Quedó claro lo de... Ahora sí. Bien. Si te enfermas de grande, bien. ¿Qué pasa si te enfermas de grande? La verdad, hay muchas teorías. Muchas veces dicen que la enfermedad es peor, pero todo va a depender de cómo se encuentre nuestro sistema inmune, ¿sí? Van a ver que muchas veces las personas que ya tienen el virus de la varicela, ese virus va a quedar alojado en un ganglio, ¿sí? Y cuando bajan mucho esas defensas, suelen aparecer otra vez estas ampollas, estas reacciones, ¿sí? Que habrán visto en las propagandas del virus zóster, ¿sí? Que hay varias propagandas, que hay varias cremas para apaciguar justamente ese dolor porque es una quemazón a través de esas ampollas. Bien, no nos vamos a desviar tanto porque si no, nos vamos a ir perdiendo. Entonces, entendimos los distintos tipos de estímulos, ¿sí? Vamos a ir por magnitudes y después vamos a dar, a ver, capaz que vamos a dar un recreíto si es que ustedes quieren, si no, seguimos y terminamos la temática. No queda mucho, pero los necesito a partir de las magnitudes que ustedes estén atentos, ¿sí? Entonces, ¿para qué van a servir esas magnitudes? Son entes o elementos factibles de ser medidos, mensurados y cuantificados. Pueden ser de dos tipos, ¿sí? Escalares y vectoriales. Ahora vamos a ver cuál es cada una. Vamos a ver que las escalares, les leo la teoría y después les explico. Tienen únicamente como variable, ¿sí? Disculpa que te corte, pero puedes volver a la anterior un ratito. Sí, sí, sí.
Listo. Perfecto. Tienen como única variable un número que va a estar representado por una determinada cantidad, ¿sí? Tenemos el ejemplo de la masa de un cuerpo, que si lo medimos en el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Ahí vemos la sigla SI, se mide en kilogramos, ¿sí? Cuando nosotros medimos la masa, que mal llamado a veces lo decimos en peso, nosotros medimos la masa de una, ¿cómo se dice? De un sistema, ¿sí? Y lo determinamos en kilogramos. Esa unidad la unidad de medida va a ser kilogramos. En caso que nosotros midamos volumen, ¿sí? Por lo general suele ser en centímetros, centímetros cúbicos, centímetros, ¿sí? Y después vamos a tener temperaturas o la longitud. Entonces, las magnitudes escalares, nosotros necesitamos el número, ¿sí? Y la unidad de medida. Si yo les digo masa, ¿cuál sería? Kilogramo. Exactamente. Solo necesitamos eso. En cambio, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos 1 metro de tela, ahí vemos parece un mantel, y tenemos 1 kilogramo de azúcar, ¿sí? Tenemos la unidad de medida y el valor que representa, que en este caso sería 1, tanto en metros como en kilogramos, ¿sí? Sepan que el número también puede ser tanto entero como decimal, como una fracción. Yo puedo decir medio metro, 1/2 metros, ¿sí? Entonces estamos haciendo referencia a que decimos la mitad de 1 metro, ¿sí? 50 centímetros. Lo mismo, si tenemos 1 kilogramo de azúcar, puedo decir, para decir la mitad, puedo decir 0,5 kilogramos de azúcar o medio kilogramo de azúcar. ¿Queda claro? Sí, profe. La magnitud escalar suele ser la más sencilla. Ahora cuando veamos la vectorial, se va a complicar un poquito más. Vectorial. Son aquellas que para quedar totalmente definidas necesitan el número, la unidad que les acompaña y un vector que las represente, ¿sí? En este caso acá nosotros estamos diciendo tengo 10 kilogramos fuerzas. No tenemos una idea acabada de las dimensiones de esa magnitud, ¿sí? Y a su vez, como pueden ver en ese cuadrito, van a ver que va a estar atravesada por una dirección, un sentido, ¿sí? Una distancia que sería el módulo. Les doy un ejemplo. Si yo pateo una pelota, igual lo vamos a ver después, vamos a ver el punto donde se aplica esa fuerza, ¿sí? Que en este caso sería la pelota, el sentido, el cual sería, por ejemplo, oblicuo, de manera oblicua, y la dirección, que en este caso, si seguimos este ejemplo, sería hacia la derecha. No se preocupen si no lo entendieron, después los vamos a ver en ejemplos que son un poquito más exactos para que lo puedan entender. ¿Sí? ¿Podemos seguir? ¿Puedo esperar un Un ratito, profe? segundito, profe. Un ratito. Sí, ustedes me avisan. Ustedes me avisan y seguimos. Profe, le pregunto, ¿el Sí, sistema de poleas, por ejemplo, eso entraría acá en las magnitudes vectoriales o no? sí, podría ingresar. Si no me equivoco, es un tema de la próxima clase o de del tercer o cuarto módulo. Así que dentro de poco vamos a ver los sistemas de poleas, que eso también lo van a tener que dominar porque después cuando vean anatomía y vean la parte de
todo lo que son las articulaciones, es importantísimo que ustedes sepan los sistemas de poleas. De esa manera Dale, ustedes van a profe, entender gracias. los distintos movimientos que tienen las articulaciones. Bien, ¿seguimos? Bien. Acá vemos los distintos sistemas de unidades, ¿sí? El cual es un conjunto de unidades, ¿sí? Consistente y uniforme. Y vamos a ver que existen muchos sistemas de unidades. Tenemos el Sistema Internacional de Unidades, que es el que utilizamos nosotros. Vamos a tener el sistema sexagesimal de unidades, el métrico decimal, el natural, técnico de unidades y el anglosajón de unidades. Pero vamos a quedarnos más precisamente en el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en este bendito cuadrito. Entonces, ¿alguno quiere leer eh, los distintos cuadros y los vamos haciendo todos juntos? ¿Lo vamos leyendo? Vamos a ver que tenemos la magnitud, cuál es la fórmula para obtener esa magnitud y cómo se vería una en cada sistema, ¿sí? En el sistema CGS y MKS, que desde ya le anticipo una forma fácil de entender cuál es cada uno. Fíjense que la C viene de centímetros, ¿sí? La G de los gramos y la S de segundos. Todo lo contrario pasa en el MKS, que la M viene de metros, la K de kilogramos y la S de segundos, ¿sí? ¿Quedó claro esa forma para que ustedes entiendan más fácil? Sí, profe. ¿Qué Bien. significaría la sigla? La Tipo, longitud no, yo de quiero la... saber qué significa el CGS y el MKS. Tipo. No sé si Y no tiene lo un nombre, sé, solamente te abrevia. la verdad lo voy a buscar, pero creo que hace alusión a las distintas medidas, ¿sí? A las medidas principales, que es centímetros, segundos y gramos. En CGS y en MKS lo mismo. Si tiene otro nombre, la verdad no lo sé, pero la mejor forma de no olvidarse de nunca es esa. ¿Cuál es cuál? Dale, dale. Bien. Acá vamos de a poquito, sí. Es más, yo creo que vamos a leer el cuadro comparativo y hasta acá vamos a llegar, sí. Y lo poquito que queda lo vamos a seguir la próxima clase. Ya terminamos, así que después de estos son libres un ratito. Vamos a ver longitud, ¿sí? La longitud, vamos a ver que la sigla va a ser la L, ¿sí? Y en el sistema CGS va a ser en centímetros. Y en el MKS la vamos a medir en metros. Por suerte nosotros tenemos este sistema, no tenemos el sistema de Estados Unidos que mide por pie, yardas, y todas esas cosas medias raras. No sé por qué se quieren hacer los distintos y complican más las cosas. ¿Se entendió longitud? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bien. Con respecto a la superficie, ¿cómo nosotros la vamos a obtener? Haciendo longitud al cuadrado. Va a ser centímetros cuadrados en CGS y MKS metros cuadrados. Con respecto a volumen, y de cualquier manera, si le quieren sacar una fotito del cuadrito, no hay ningún problema. Yo les voy a ir diciendo más que nada los que dicen ahí. Lo que sí hay algunas cosas que por ahí están abreviadas que la, lo ideal es que lo escriban, ¿sí? Volumen va a ser también longitud al cubo. Vamos a ver que tenemos centímetros cúbicos y metros cúbicos, ¿sí? Recuerdan que anteriormente veíamos lo que es el volumen y ahora sabemos cuál es la unidad de medida que lo representa.
vamos a tener el tiempo, que en ambos dos va a ser en segundos, ¿sí? La masa, que es lo que veíamos anteriormente, en uno va a ser en gramos y el otro en kilogramos, ¿sí? Y acá ya arrancamos con las fórmulas un poquito más complejas, ¿sí? El peso, ¿sí? Va a ser la masa por gravedad, ¿sí? Es decir, nosotros no solo tenemos en cuenta la masa de ese objeto, sino la gravedad que lo va a traer hacia el centro de la Tierra, ¿sí? A partir de eso nosotros obtenemos el peso. Ambos dos también van a ser en gramos y kilogramos. Bien. ¿Se entendió la fórmula de peso? Entonces seguimos por fuerza. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Fuerza va a ser masa por aceleración, ¿sí? Y tanto en el CGS como en el MKS, en el CGS lo vamos a medir con Dina y en el MKS con Newton. Por ahora lo que yo quiero que se sepan ustedes es las unidades de medida, ¿sí? Es lo principal. Con respecto a velocidad, ¿sí? Para nosotros entender la velocidad tenemos que tener en cuenta la E, que va a significar desplazamiento, y la T, que va a ser tiempo, ¿sí? Entonces, en uno va a ser centímetros sobre segundo y el otro metros sobre segundo. Les doy un tiempito ahí para que copien. Profe, ¿podría repetir la fórmula de velocidad? Velocidad va a ser desplazamiento, que sería la E, perdón, y la T sería tiempo. Es decir, lo que se movió ese objeto, ¿sí? ¿En cuánto tiempo lo hizo? Vieron que por lo general los autos, la velocidad de los autos se mide en kilómetros por hora. Es decir, cuánto tardó, cuántos kilómetros realiza ese auto en una hora. Ahí tenemos lo que se desplazó en función de un tiempo, que en este caso se da la hora. En estos sistemas vemos que el más chico es centímetros sobre segundos y el más grande va a ser metros sobre segundos. Es decir, cuántos centímetros o cuántos metros se desplazó ese objeto en función del tiempo. Exactamente, 100 kilómetros por hora. Un ejemplo. ¿Queda claro velocidad? Sí, profe, gracias. Perfecto. Vamos a intentar ir dando ejemplos. Entonces queda más afianzado el conocimiento. Aceleración, ¿sí? Vamos a tener en cuenta lo anterior, que sería la velocidad en función del tiempo. Lo único que va a variar en CGS y MKS es que a los segundos se lo hace al cuadrado, ¿sí? Entonces, aceleración va a ser la velocidad sobre el tiempo. Profe, ¿cómo dijo que era la E, tipo de velocidad de la fórmula de velocidad? De la E Sí, es desplazamiento. desplazamiento, ok. Aceleración, ¿entendieron la fórmula? Sería la V de velocidad en función del tiempo, que a diferencia de velocidad, al velocidad
ya tener segundo, ¿sí? Al agregarse el tiempo en aceleración, pasa a ser segundo al cuadrado. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Déjenme mirar cuántas diapositivas quedan. Bien. Vamos a terminar, vamos a seguir la otra mitad, ¿sí? De lo que sería las magnitudes, ¿no? Lo vamos a seguir en la próxima clase, ¿sí? Porque por ahí se empiezan a complicar o prefieren terminar las magnitudes ahora y entender después lo que es las vectoriales en la próxima clase. Vamos a terminar, profe. Perfecto. Terminamos. ¿Quedaron todos con la anterior? ¿Pudieron entender las fórmulas? ¿Tienen todas las fórmulas? Sí, profe. Perfecto. Después vamos a tener la de trabajo, ¿sí? La fórmula va a ser fuerza, ¿sí? Sobre desplazamiento, ¿sí? Que se le va a medir con la longitud. Fuerza por desplazamiento. Es decir, el trabajo va a ser la fuerza que nosotros tenemos que aplicar ante un objeto para que éste se desplace, ¿sí? Y esto se va a medir en el CGS en energio y en el MKS en Joule. Son las unidades de medida. Repetimos, va a ser fuerza por desplazamiento. Va a ser la fuerza que nosotros aplicamos sobre un objeto para que éste se desplace a determinada longitud. Bien. Seguimos por carga eléctrica. ¿Podemos seguir? Sí, profe. Sí, Lucas. Bien. La carga eléctrica, ¿sí? Ahí tenemos la fórmula de Q. La vamos a medir. En el CGS, este por suerte no tiene ninguna fórmula, ¿sí? Va a ser unidades electrostáticas, ¿sí? Esa va a ser la unidad de medida en CGS, unidades electrostáticas. Y en el MKS va a ser los Coulomb. Entonces, carga eléctrica, unidades electrostáticas en CGS y en MKS Coulomb. Esto nos va a servir, por ejemplo, para que después nosotros, el día de mañana, cuando ustedes ingresen, que van a ingresar todos, lo repito y lo manifiesto, para poder entender las cargas eléctricas, ¿sí? Que desencadenan el estímulo para que se genere la contracción muscular, ya sea músculo liso, músculo cardíaco o músculo estriado. Para ver las diferencias de potencial, el día de mañana van a ver los potenciales de acción, ¿sí? Vamos a tener que va a ser resistencia, ¿sí? Por intensidad. Es decir, siempre va a haber una resistencia que se va a oponer, entonces en base a esa resistencia se va a ver la intensidad para que se genere en este caso el potencial de acción, la contracción, para que sea más fácil de entender.
nosotros tenemos que dar determinada intensidad para vencer esa resistencia, ¿sí? Y se pueda producir esa contracción muscular. Todo eso, todo ese trabajo lo realiza nuestro sistema nervioso. Y eso va a ser medido a través del sistema SGS en milivoltios y en el MKS kilovoltios. Repetimos entonces, la diferencia de potencial va a ser resistencia por intensidad. Ahora pasamos a intensidad de corriente, ¿sí? Vamos a ver que la intensidad de corriente vamos a utilizar a la carga eléctrica, ¿sí? En función del tiempo. Vemos que en el anterior está la Q de carga eléctrica sobre el tiempo. Y en el CGS va a ser miliamperios y en el MKS, que es una medida más grande, va a ser amperios. Repetimos, intensidad de corriente, carga eléctrica sobre tiempo. Pasando a lo que es, ¿sí? Pasando a lo que es capacidad eléctrica, vamos a tener que va a ser carga eléctrica sobre diferencia de potencial, ¿sí? Y ahí vemos que se repiten las dos unidades de medida en el CGS, que tenemos las unidades electrostáticas, ¿sí? Que teníamos en carga eléctrica, sobre los milivoltios que teníamos en diferencia de potencial. Si pueden apreciar en el cuadro, lo mismo va a pasar con MKS, que vamos a tener los coulomb de carga eléctrica y los kilovatios de la diferencia de potencial. Y repetimos entonces, capacidad eléctrica va a ser carga eléctrica sobre diferencia de potencial. Ya vamos terminando. Campo eléctrico, ¿sí? Va a ser fuerza sobre lo que sería carga eléctrica. Y ahí vemos que se repiten otra vez las unidades de medida. En CGS va a ser Dina sobre las unidades electrostáticas y en MKS Newton sobre Coulomb. Van a ver que son las mismas unidades de medida. Y por último tenemos a la resistencia eléctrica, que va a ser diferencia de potencial dividido lo que sería intensidad de corrientes. Que igual en la próxima clase yo le voy a explicar lo que es la primera ley de Ohm y la segunda ley de Ohm. Pero por ahora, yo con que ustedes tengan este cuadrito y entiendan las fórmulas, yo ya me voy más que contento. Avísenme cuando terminan. Bien, les consulto. ¿Alguna consulta con respecto a la clase de hoy? Obviamente, siempre las consultas surgen cuando vamos a leer después más tranquilo lo que se dio en la clase, ¿sí? Nuestros apuntes o de la bibliografía. Lo vamos a repasar igual cuando demos inicio en la próxima clase. Vamos a repasar un poquito y voy a escuchar sus dudas y vamos a resolverlas el día de hoy. Bien.
la de velocidad, estoy leyendo ahí, sería desplazamiento, sí, la E es desplazamiento, y la T sería tiempo. Estas son distintas unidades de medidas, sí, que nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, en el sistema escalar. ¿Se acuerdan que el sistema escalar nosotros teníamos la unidad, el número, digamos, con su unidad de medida? Estas son las distintas unidades de medidas respecto al sistema de unidades que vamos a tener el CGS y el MKS. Y de qué manera, según la fórmula, ¿no?, nosotros vamos a obtener esa unidad de medida. Bien, chicos. Si no hay ninguna consulta, ninguna duda o algo que me quieran preguntar, son libres. Son libres de descansar hasta su próxima clase. Les pido que lean, en lo posible no se les junte, porque vamos a ver que va a ir aumentando de a poquito la complejidad. Y si ustedes se quedan y quieren leer y estudiar todo junto, se les va a complicar demasiado. Solamente eso. Por el momento nada, Dale, profe. profe. Lo que sí te quería Entonces consultar nada, es profe. si es que usted toma asistencia o simplemente nos unimos y listo. De cualquier manera, van a quedar las clases grabadas, ¿sí? Claro, Y por yo eso. voy a ir viendo los que estuvieron en la clase y los que no. De uno, vamos, profe. También los que se fueron yendo. Dale. Por el momento no se complica nada. Yo me voy retirando, profe. Perfecto. Chao, Que tenga chicos. un día. Hasta Igualmente. Profe, hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta Chau, luego. Hasta luego a chau. todos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.